Gloria a Dios. Vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Bien, te damos gracias, Señor. Reconocemos tu poder y tu gracia, tu misericordia, Señor. Hoy te pedimos que tú nos hables con tu palabra, que nos edifiques, nos muestres, Señor, tu verdad. Que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que te sigas moviendo en medio de nosotros, de la congregación, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Bien, aquí encontramos este reclamo, digamos, esta confrontación, digámoslo así, de las palabras del Señor en la generación en la que él vivió, porque él tuvo que vivir un ministerio que, a pesar de estar más que respaldado por Dios y tener señales y prodigios y todo lo que uno quiera, ¿sí? Porque desde el nacimiento de nuestro Señor todo fueron milagros, eso no quitó el hecho de que encontró el Señor mucha oposición, mucha gente con doblez, digámoslo así, mucha gente con falta de claridad, ¿no? La generación de nuestro Señor Jesús tuvo que vivir el fenómeno de su éxito, de su fama en el sentido ministerial. Lo que pasa es que ellos no llegaban a entender, las multitudes no tenían claro realmente quién era el Señor y qué es lo que vino a hacer. Incluso sus mismos discípulos demoraron bastante tiempo en entenderlo, ¿no? Se tomaron un tiempo largo de discipulado y enseñanza en el que fueron adquiriendo cierta claridad sobre quién era Él y qué era lo que venía a hacer. Encontramos este evento en la Escritura en el que el Señor les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y es a esa gente, precisamente, de la que comentaba acerca de nuestro Señor, que el Señor le hace este reclamo, porque nosotros vemos a nuestro Señor en una enseñanza, digamos, muy íntima con sus discípulos, y en otra más abierta y pública y multitudinaria en otros momentos. Por ejemplo, el Sermón del Monte, pues ese fue multitudinario. O sea, mucha gente escuchó eso, ¿sí? Pero la mayoría de personas nunca llegaron a entender, ¿no?, quién era el Señor Jesús, cuál era su rol, qué es lo que vino a hacer. Y un puñado de personas sí lo hicieron, pero gracias a la cercanía con el Señor, ¿sí?, a que seguían muy de cerca sus pisadas, su itinerancia y su ministerio, y lo lograron entender poco a poco. Entonces el Señor se topó pues con el hecho de que le dijeran así como nosotros le llamamos ahorita: mire que ya ni siquiera me puedo quitar esa jerga, digamos, de cristiano, ¿no?, en el que llamamos a Jesús Señor, ¿no? Porque aquí hay una condición, y es que llamar Señor a Jesús, digamos, ya es algo que probablemente pase por correcto, ¿sí? Y obviamente, comparativamente frente a otras expresiones, sí lo es, ¿sí? Es más correcto, por ejemplo, llamar Señor Jesús a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, que llamarlo el Niño Jesús, por ejemplo, ¿no? Que eso es algo que hoy, en Navidad, pues es, digamos, el asunto aquí, ¿no? El Niño Jesús y todo. Y entonces, imagínense que digamos, la miopía, ¿no?, espiritual tan grande al tener una imagen del Señor todavía de infante, digámoslo así, ¿no?, y dejarlo en esa condición
siendo que nuestro Señor Jesús maduró como hombre en condición de carne y su ministerio también se perfiló y al final culminó su ministerio y al final agradó al Padre su obediencia, agradó en obediencia al Padre y al final fue glorificado con el Padre y hoy está sentado a la diestra de Dios y tiene todo aspecto menos el de un niño, ¿sí? Lo que sí posiblemente tiene, y aparentemente por las Escrituras sabemos, es que tiene apariencia de un hombre adulto, digamos, de alrededor de los 30 años, pero glorificado, ¿sí? Cuando el apóstol Juan lo ve pues una majestad, pero sobrecogedora, ¿no? En la que los seres creados casi no la pueden resistir y tampoco han visto cosa semejante, ni siquiera hoy con todo lo que gráficamente uno pudiera, ¿no? Digamos, ilustrar. Creo que no le hace justicia a nada de las ilustraciones que le hacen al Señor en majestad y en gloria. Ahora mucho menos las ilustraciones del niño Jesús, mucho menos las ilustraciones de estos Cristos derrotados, demacrados, ¿sí? Digamos, desfigurados por la crucifixión y todo eso. Entonces, ahí nos damos cuenta el asunto. Ahora, obviamente le hablo a una comunidad, digamos, a un grupito de personas que ya llaman al Señor, como estamos diciendo, Señor, que tiene unas implicaciones, ¿no? Señor es una palabra que como también doctor se ha degradado demasiado. Hoy doctor le dicen a todo mundo, pero el doctor no es cualquiera. El doctor es el que ha hecho un doctorado en algún área de la ciencia y lo tiene, ¿estamos de acuerdo? Y que tiene una condición académica que muy, digamos, pesada, muy formado, muy estudiado ya aspectos de investigación y todo esto que le dan una autoridad para opinar sobre diferentes asuntos, sea cual sea el área de conocimiento en la que esa persona sea en efecto doctor, ¿no? Algo similar ocurre con Señor, es decir, Señor es todo mundo o cualquiera, ¿sí? Pero en el lenguaje, digamos, y en la semántica original no es nada parecido a lo que ocurre hoy. No se le decía Señor, sino a una persona con un aura de autoridad muy grande y con una condición de propietario y de dueño y de digamos, máxima autoridad, ¿sí? Así se lo reconocía. Mi lord, le decían por ahí por ciertas épocas del español, y heredamos, digamos, ese concepto señor acá, ¿no? Y entonces eso es lo que nosotros hemos ido perdiendo. Digamos, el lenguaje ha ido perdiendo su sentido y claro, pues la reverencia no está mal, pero el asunto es que a Jesús o a Jesucristo, o mejor, a Cristo Jesús, la palabra Señor debe entenderse su significado que tiene, ¿no? Ya, bueno, ya tiene que quedar muy en el pasado y en el olvido lenguajes como el niño Jesús y todas las cosas, y obviamente ustedes ya lo tienen más que extirpado eso, ¿no? Una buena parte de ustedes. Pero a lo que estoy tratando de llegar es que al Señor Jesús, como le llamamos hoy, seguramente en su época le decían Señor, pero Él les reclamó, porque Señor es una palabra en la que se le concede, se le reconoce autoridad, se le reconoce soberanía, se le reconoce como una condición de propietario, de dueño, ¿sí? Y entonces el Señor se indignaba por eso, porque no se le reconocía, a pesar de que se usaba el vocablo, pues no se le reconocía. Y nosotros debemos hacer las cosas ir. Parte de la edificación de una iglesia saludable, atención, parte de la edificación de una iglesia saludable es que va obteniendo claridad sobre los asuntos. ¿Estamos de acuerdo? Sobre todo, incluso hasta los mismos vocablos. Parte de las características de la iglesia saludable es que va teniendo claridad sobre todo por qué sí, por qué no, cuándo sí,
cuándo no, por qué le digo Señor, cómo le digo al Señor, además de digamos, su posición o su cargo, digámoslo así. Podemos también mencionar el hecho de llamarlo como se le debe llamar. Cristo Jesús, Jesucristo, ¿sí? Que es como nosotros debemos pronunciar su nombre en general, con todo un sentido de entendimiento de lo que Él realmente representa, lo que vino a ser, que es precisamente la gran deficiencia que tuvo su generación. Por eso, muchas personas que oyeron sus sermones más luego, ¿sí?, por la presión de grupo, por el fenómeno eufórico que se generó a partir de un movimiento ante todo infernal, ¿sí?, más adelante pedían su crucifixión y vociferaban, crucifícale, crucifícale. No eran los 20, 30 o más, pero no más de 100 miembros del sacerdocio de aquella época, que por supuesto eran los gestores de ese movimiento, pero era una multitud que lo reclamaba. ¿Sí? Entonces uno va entendiendo eso y también se nos demuestra la gran confusión en la que todas las épocas viven, ¿sí?, y que nosotros como gente que nos acercamos a la verdad debemos salir con la ayuda pastoral, con la ayuda de la palabra del Señor y despertar a la gente, ¿no?, despertar a la gente de la confusión. Entonces el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces ahí vemos, cuando una persona llama a Jesús Señor, digamos que la consecuencia lógica, el sentido común es que le llama Señor por una posición de autoridad. Si no se le concede eso, si no se le rinde, es porque no es honesto el asunto, ¿sí?, no es entendido el asunto. Va a dar lo mismo entonces que usted se pase la vida llamándole niño Jesús o como quiera que le llamen. Algunos hasta han llegado a decir que chuchito o cualquier cosa le alcanzan a decir. Y más cosas, ¿no? Y más cosas. ¿Sí? Como sea. ¿Por qué? Porque aquí precisamente nos enseña eso, es decir, el tema radica en que cuando nosotros entendemos quién es nuestro Señor para la humanidad, porque Él ha sido muy mal interpretado, ¿sí? O sea, en la sapiencia del Espíritu Santo se entiende que nuestro Señor es el fenómeno más grande, histórico, de todos los tiempos, ¿sí? Lo es. ¿Sí? Es súper, digamos, masiva su influencia, la influencia de Cristo. ¿Sí? Es impresionante eso. En todas las épocas desde que Él vino. O sea, ha dejado una huella, pero tremenda a nivel histórico, a nivel cultural y de toda suerte de situaciones. Hoy, por ejemplo, el calendario que usted usa para definir los tiempos del año es un calendario que tiene que ver con nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Y todas las fechas se configuran alrededor de eso. Por eso, usted me dice, ¿pero por qué? Por digamos, la figura histórica que es, ¿no? Nadie ha alcanzado tal preeminencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué decimos que el calendario tiene esas características? Porque nosotros decimos que estamos en el 2023 después de... Ahí ya, ¿sí? Ahí ya lo cambia todo. Para que usted se dé cuenta que al considerar a Cristo no se lo puede como a correr a los márgenes, digamos. Ay, no, cualquier cosita, no. No, porque hay gente, por ejemplo, que lee autores, lee libros, pensadores, personas. Esas personas, como mucho, han tocado un número de personas en su generación y tal vez han perdurado un poco en la historia, pero nunca como nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Pero el hecho de que sea tal fenómeno no significa que sea bien entendido. Que nos encontremos frente a tal fenómeno no es entendido. ¿Sí? Entonces hoy puede haber gente que le llame Señor Jesús, pero que no tengan en absoluto nada en cuenta lo que Él ha dicho, ni lo que Él ha pedido, ni hacéis lo que les digo. ¿Sí?
Otra forma, por ejemplo, que encontramos en la Escritura de cómo se llamaba el Señor es Rabí. Y muchas otras expresiones que se pueden, digamos, añadir a este entendimiento. Pero, por ejemplo, si usted tomara esas dos expresiones nomás y realmente viviera en consecuencia con lo que eso significa, pues no habría problema, porque el Señor Jesús, en efecto, sería para usted autoridad. O sea, usted no sería una persona por fuera de la autoridad de Dios. Usted no sería una persona por fuera del propósito de Dios. Usted estaría en el temor y en la reverencia que lo lleva a obedecer al que manda, que es el Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si decimos que es maestro, también usted tomaría en cuenta todas las palabras del Señor, todas. ¿Sí? No dejaría que el mundo le diga, o que el mundo sea su maestro, o que la filosofía del mundo sea su maestro, o que la ideología del mundo sea su maestro, o que el entretenimiento de esta época sea su maestro. No. ¿Sí? No dejaría, porque entonces nuestro Señor es el que dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo nos conducimos, todo eso. Eso es lo que ha perdido y tal vez en cierto punto nunca se obtuvo, ¿no? En ciertas generaciones. Por eso le digo, la iglesia que logra o que se le concede también, ¿no?, el privilegio de transitar por las sendas de verdad, es una iglesia que sale de la confusión, ¿no? O sea, justamente creo que ahora en esta semana el apóstol hablaba acerca de lo beneficioso que fue el hecho de que se tradujera las escrituras a los diferentes idiomas. Que dicho sea de paso, es el libro más traducido del mundo, ¿no? No cabe duda de eso. Y al mismo tiempo el más vendido. Bien, todo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se comienza, ¿sí? Hay una prédica por ahí en el canal de Salem para que la revisen, pero poderosa en ese sentido. De las confusiones que ha habido históricas alrededor de la iglesia de Roma, por ejemplo, y de las diferentes épocas en las que la iglesia, con la sana doctrina, ha tenido que florecer y retener la vida que está en las palabras del Señor. Porque la muerte del mundo entra para sofocar la vida, ¿sí? Y cuando no hay claridad de entendimiento, cuando no hay verdad, ¿sí?, pues ¿qué ocurre? La gente cede y esa nube de muerte y de confusión cubre aún a los que en algún momento se acercan hasta con corazón sincero frente al Señor. ¿Sí? Por eso yo digo, en el ámbito católico, yo estoy convencido de que hay gente con un corazón honesto, pero obvio, no son la mayoría, obviamente no, ¿sí? Nunca lo serán, ¿sí? Pero claro, hay un caudal de confusión que es prácticamente imposible de contener, ¿sí? Y es imposible. Por eso al pueblo de Dios que está allá, el Señor le dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío. Sí, salid, porque eso es un concepto que nos lleva a pensar que por fuera de ese ámbito es donde probablemente encuentren el camino, las respuestas, el entendimiento y todo eso. ¿Sí? Por eso, miren, y es que hoy la figura más importante del catolicismo es María. Así digan lo que digan, ¿sí? Es la figura más importante, ¿sí?, en la mayoría de, perfiles y, matices del catolicismo, que obviamente también los hay como un vasto catálogo de posturas y todo lo demás. Es María, es glorificada a un punto prácticamente, excesivo, ¿no? Es excesivo el asunto. Y esto es importante entenderlo, porque ahí se da cuenta usted todo lo que significa un camino de confusión. ¿A dónde lo puede llevar? Pues ¿qué ocurre? Que María ni puede salvar,
yo estoy casi convencido que el ministerio de María fue consumado y todas esas cosas que apariciones y todo eso que dicen no es pues algo demostrable y no es bíblicamente sostenible, ¿sí? Porque ni el Señor Jesús, que traspasó los cielos, como dice un verso por ahí, está apareciendo a cada rato en cualquier lado, en cualquier piedra, en, yo no sé, en una cascada o en un... ¿sí? No, ¿sí? Es que así funciona el asunto. ¿Sí? Él ¿qué dijo? Él dijo, me voy y no me veréis más. Y a la Virgen la andan viendo en todos lados, en una gruta, es mejor dicho, en todo lado, hermano. ¿Sí? Y claro, como el enemigo sabe que tenemos una parte de nosotros que es muy dada a la superstición. ¿Por qué? Porque pues percibimos algunas cosas. Entonces eso se desarrolla y eso en cualquier lado donde se haya presentado, supuestamente María le hacen un altar y eso es... Y entonces, ¿qué pasa? Y si a Jesús no lo vemos más, ¿por qué vamos a estar viendo a la señora? ¿Sí? Yo la respeto, por supuesto. Esa sí es una mujer de fe, ¿sí? Al mejor estilo de Ruth, al mejor estilo de Abraham, al mejor, sí, todo lo que usted quiera, pero no más, ¿estamos de acuerdo? No más que eso. Déjenla tranquila, les diría yo a los católicos. Sí, pero aquí como casi no hay católicos. Sí. Déjenla tranquila, ya hizo su parte, ya prestó su vientre, obedeció, ¿sí? Al final se volvió discípula del Señor, porque María se salva por Cristo también. ¿Sí? Se salva por Cristo. Así sea que ha salido de su vientre, es la expiación, la justificación que produce el sacrificio de nuestro Señor como un efecto de solución pues, para nuestro tema de nuestra culpabilidad. María es culpable en los sentidos humanos de la culpabilidad. ¿Sí? Ella obviamente tuvo a Jesús virginalmente, sí. Dicho sea de paso que en estas fechas se vio lo de las velitas y todo eso, ¿no? Que también hasta eso, bueno, pues hasta eso es algo que si el Señor dijera, ¿eso qué? ¿Sí? Jesús nació virginalmente, ¿sí? Porque supuestamente el origen de la celebración es rememorar la Inmaculada Concepción de Jesús, ¿no? Por María. Pero Jesús no se lo tiene en cuenta, no es nada las palabras, eso es como que si no existiera, ¿sí? Ahora las velas son felicidad, alegría, prosperidad, disciplina, las velas, y eso cuando son muy refinados, y no son esas velas de colores nomás. ¿Sí? Es que todas esas cosas hay que puntualizarlas, ¿sí? Las velas de colores, ¿por qué? Porque, mire, digamos, uno va a tener que saber por qué no hace las cosas y por qué sí las hace. Y cuando usted, mire, haga como nuestro Señor Jesús. Si es que usted está persuadido del Evangelio, ¿está persuadido? Haga como el Señor Jesús. Cuando le pregunten por qué usted no hace, usted primero pregúntele usted por qué hace. Le aseguro que el 98% de las personas a las que usted le pregunte por qué hacen las cosas, no le van a saber dar razón. No, porque la Virgen, una cosa, cualquier... Ni idea, hermano. Sí. Alguien una vez me dijo, como dice la Biblia, dijo, dejad que los muertos descansen en paz. ¿Dónde dijo eso el Señor? ¿Sí? Se inventan cualquier cantidad de cosas. ¿Sí? Ahora, es comprensible y le aseguro que hay gente con unos buenos perfiles humanos detrás de eso y todo. O sea, yo soy el Grinch. ¿Sí? Siempre lo he sido y asumo ese disfraz tranquilo. Yo soy el Grinch de la Navidad, ¿estamos de acuerdo? Pero la verdad, mis hermanos, es que pues uno tiene que hablar así por la edificación del pueblo. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa que usted no haga las cosas. ¿Sí? Eso a mí no me interesa. ¿Saben qué quisiera
¿Y qué quiere el Espíritu con ustedes? Que ustedes prediquen, que ustedes enseñen, que ustedes estén claros. Porque si usted se siente seducido por las velitas, usted no sé qué posición tiene frente al Señor o qué posición tiene Jesús frente a usted. ¿Sí? ¿Sí? Porque hay una edad, bueno, que se puede entrar en confusión, la niñez de pronto y todo eso. Ahora hablemos de Papá Noel, ese está peor todavía, ¿sí? Porque la Virgen por lo menos es, bueno, si yo la viera, o sea, si yo la voy a ver en el cielo, porque yo soy salvo por la sangre del Señor Jesucristo, ¿sí? Y obviamente cuando yo la vea a ella, tengo que hacerle una reverencia, sin idolatría, pero con una reverencia. Una mujer que obedeció al Señor, ¿sí? Que obedeció al Padre. Pero le aseguro que al Papá Noel no me lo encuentro allá. Que me lo voy a encontrar, hermano, ¿sí? Dice, ¿qué? Ahí ya estamos hablando de un tema ya, pero claro, es que usted tiene que partir del presupuesto bíblico que el mundo está bajo el maligno. Y eso lo dice la Escritura. El mundo está bajo el maligno. Y que la confusión es parte de su oferta. La confusión es parte de la oferta. ¿Sí? Hay que saber por qué no y por qué sí. Y que si usted le dice Señor al Señor Jesús, sepa que por lo menos quizá no el Señor, porque Él dijo, no me veréis más. ¿Sí? Pero en el juicio sí le va a decir por qué me llamaba Señor, Señor. Sí. Y no me obedeciste en nada. Te mandé el arrepentimiento, no te arrepentiste. Hiciste una imagen tallada, un Dios de amor, callado, que no dice nada. ¿Sí? Así la gente dice, no, es que falta amor, falta amor. Así no es con amor. Eso es lo que tú crees. Lo que la Biblia dice es el amor de la verdad. ¿Sí? El amor de la verdad. Entonces, mire esta situación. Ahora, ¿nosotros qué tenemos permitido? Obviamente la fecha es más que especial, ¿sí? El nacimiento del Señor Jesús. Y uno se quiere permitir algo, que sea una actividad en la que se glorifique su nombre, en la que se honre su nombre, en la que se rememore que la salvación entró al mundo como provisión de Dios hace 2023 años ya. Sí, y pues contando, ¿no? Y nos vino a enseñar la senda, el camino, nos vino a mostrar la alternativa. Ese es nuestro Dios, está vivo, no lo vemos más, Él no anda apareciendo por allí, sino Él ya hizo su parte, ¿estamos de acuerdo? Él ya hizo su parte. Entonces nosotros vamos edificándonos en eso. Y entonces, por ejemplo, ya van perdiendo como sentido ciertas cosas, ¿no? Va perdiendo sentido el pesebre, ¿no? Va perdiendo sentido, por ejemplo, el árbol de Navidad. Va perdiendo sentido esas cosas. Porque usted tiene que ir, digamos, como parte de su proceso de edificación, como discípulo, obteniendo claridad en todas las cosas. ¿Sí? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Por qué hacemos y por qué no hacemos? ¿No? Y aunque uno no lo crea, mire, ese tipo de exigencias que uno como pastor hace, en el cual, insisto, se vuelve uno el Grinch, porque eso es lo que termina siendo uno, ay no, qué aburrido. No, es que en esta iglesia todo el año y ni una sola, qué sé yo, una esferita, pues, a algo que haga alusión. No, mi hermano, es que esta iglesia, de la cual nosotros somos, digamos, concebidos como parte de una expresión que forma parte de Salem, aquí lo importante es lo que el Señor ha dicho todo el tiempo, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo importante. El resto son maneras, costumbres, tradiciones, que la gente que va marchando al infierno las practica. ¿Sí? La gente que va marchando al infierno practica todas esas cosas.
¿Sí? Si la gente que se mete dentro de la iglesia y que adquiere la jerga Señor, Señor, le va a tener que dar cuentas al Señor, valga la redundancia, por no haber estado en su voluntad. ¿Sí? Por eso dice, muchos me dirán, Señor, Señor. Un pasaje, permítame que fue acá que lo estaba mirando rapidito, para no perderme y buscarlo rapidito. ¿Sí? El pasaje exactamente es Mateo 7:21, y lo leo rapidito. No todo el que me dice Señor, Señor. Ahora, ya el que le dice Señor, Señor, supuestamente está en una mejor condición. Eso es la iglesia, puede ser, sí, pero para que nosotros nos demos cuenta que aún la cosa se vuelve más exigente todavía. Entonces habrán muchos pastores que llamarán Señor, Señor a Jesús y personas, pero aquí el tema es si el Señor realmente ha sido tu autoridad, vas a ir por su voluntad, vas a irla encontrando, va a ir hallando, digamos, un establecimiento. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces entendemos que mucho menos el que le va a decir Niñito Jesús, y mucho menos el que va a ir por otras figuras que se han deificado prácticamente, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay un catálogo de santos abrumador, también es una confusión tremenda, ¿sí? Entrar en el reino de los cielos. Entonces las personas que celebraron Navidad año tras año de sus vidas, escúcheme bien, no sabían que la fecha era importante por nuestro Señor Jesucristo. Y claro, ahí es las cosas vanas, ¿no? La compra, la venta, que si... Yo pues no sé, las únicas novenas a las que yo fui fueron las del colegio, pues tocaba ir, ¿no? Yo nunca escuché una novena en la que la palabra de Dios se tomara con reverencia, jamás. Lo que sí se toma con reverencia son los buñuelos y la natilla. Sí, eso sí se toma, ¿vale? Sí. Ahora, yo no tengo nada contra eso. Atragántese de natilla si quiere. De hecho, yo lo voy a hacer cuando me ofrezcan, ¿sí? Y ni con los buñuelos. Pero jamás estuve en una del colegio. Y estuve parcialmente de mi vida en un colegio católico, ¿no? Jamás. O sea, ahí nadie sale de la confusión, siguen todos muertos en sus delitos y pecados. Yo no sé, todo importa menos, la verdad del Evangelio. El que tenga oídos para oír, que oiga, iglesia. Ahora, ustedes viven en medio de condiciones así. Entonces a usted muy posiblemente lo van a invitar, el 24 y el 31 y todas estas fechas, a participar de alguna de esas cosas. Usted vaya en esta actitud. No juzgue a las personas. Son personas que solamente tienen oportunidad de salir de la confusión si usted se atreve a hablar. Pero muchas veces usted no se ha atrevido. Así que pare de juzgar, ¿sí? Pues no se atreve a hablar, hermano. ¿Sí? Ahora, uno no va a llegar obviamente a la novena y escúchenme un momento y todos les dañan, ¿sí? No, ahí es que uno se da cuenta, no, ¿sí? Escúchenme un momento, porque ahí, mejor dicho, no, pues no lo vuelven a invitar y le cierran la puerta a usted y al Evangelio, ¿estamos de acuerdo? Pero usted tiene de enero a noviembre para que vaya donde su familia de los perdidos y les diga, el Señor te manda que arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque el tiempo está corriendo. Y no solamente el tiempo del reloj de Dios, sino tú. Tú estás envejeciendo. Todo el tiempo. Rato menos pensado te mueres. Y como dice la palabra, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso, el juicio. ¿Sí? Es diferente, ¿se da cuenta? Y lo haces diario con tus compañeros sin atacarlos. Lo haces, les dices, cuando ellos te preguntan por qué tú no, esa es la oportunidad perfecta. Primero dime tú por qué sí. Dime tú por qué sí lo haces. Es divertido. Yo conozco gente inteligentísima, hermano. ¿Sí?
que hasta se ponen el rótulo de ateos y celebran Navidad. Hasta el Thanksgiving Day en Estados Unidos, que creo que es el 24 de noviembre o 25 de noviembre, por ahí está localizado en la fecha, le dan gracias ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Al universo le vas a dar gracias? Si me escuchara los que celebran el Thanksgiving. Sí, a uno de ellos le escribí, porque obviamente yo, uno tiene la aspiración de que lo escuchen. Por lo menos la aspiración. ¿Sí? ¿A quién le agradece? ¿Al universo? ¿A las energías? ¿A quién? Lo bello que tiene la vida, porque la vida tiene cosas bonitas. ¿Sí? Pues cuando Estados Unidos, que estableció el Thanksgiving Day, el origen de esa celebración sí era el Día de Acción de Gracias para el Señor. Eso ya obviamente... Al final del día todo se degrada a comer. ¿Sí? Al final sí. Y está muy bien. Digamos que yo no tengo... En eso sí no tengo nada que decir. Toca comer. Pero otra cosa es entender las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Pues si vamos a comer, tenemos también los 365 días del año para hacerlo y todo eso. Entonces, en estas fechas, usted puede que sea de alguna manera confrontado, ¿no? Y la idea es, como les digo, yo no quiero que ustedes, los que están claros, nos encerremos aquí y vaya el mundo y que ardan allá. No, eso no. La idea es que usted se esté persuadido, como lo estoy yo, gracias a la bendita intervención del Espíritu Santo y su palabra, para que usted vaya y hable a la gente. ¿Sí? Porque eso es la voluntad de Dios. Eso hace parte de la voluntad de Dios. Ahora ya es tarde. Les hablo a ustedes ya, porque esto ya es así todo el tiempo. ¿Sí? Pero entonces, ojo con esto, porque eso es lo que el Señor nos llama a considerar. Entonces, mire lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si analizamos esto meramente estadísticamente hablando, vamos a ver que mucha gente está en el camino de la perdición. Así armen pesebre y hagan cosas, digamos, desde el punto de vista cultural muy alusivas al cristianismo, porque es que nosotros tenemos un gran reto. Nosotros vivimos en una cultura cristianizada donde Jesús es ¿cómo es que dicen? Una muletilla. ¿Sí? Eso es lo que a nivel del vocablo, del uso del lenguaje, Jesús es una muletilla. María lo mismo. Todos los santos y todas las cosas, Dios mismo. Lo que pasa es que, claro, Dios es otra cosa. ¿Por qué? Porque la gente no lo conoce a Él. Sí, es otra cosa. ¿Sí? Entonces, claro, ahí la cosa se complica un poco más, ¿no? Entonces, es una muletilla, pero en el resto, digamos, la cultura está así, ¿no? La cultura está así. Cuando hay una persona que el Señor, pues yo no sé, ahí sí ya son misterios, hermano. ¿Qué será, no? Dios ha levantado ministerios, gente, para despertar a las naciones, despertar generaciones, ¿no? Porque es que si no, de una generación no se salva nadie, así de sencillo. Sí. Pero por lo general usa personas, mire qué curioso, y lo dijo el apóstol en estas fechas: si el Señor permite, les traería esa prédica yo, porque nunca es desperdicio. Sí, esas prédicas son poderosas. Se las traigo si el Señor permite. La verdad es que ni los judíos de la época de Cristo, ni la mayoría de personas, de la gran masa de seres humanos que viven, son demasiado estudiosos y demasiado hambrientos de la verdad. La gente le pasa la vida con lo básico, viviendo, digamos, una forma prácticamente de inercia, donde nos lleve, para donde nos lleve, cómo nos lleve, todo eso. Por ahí pasa algo, alguien muere, los pone a pensar, pero no más que eso. Sigue normal, sigue la vida. Lamentan la muerte, lamentan una cosa, pero la vida sigue, la vida sigue. Y las tendencias lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. ¿Sí?
Entonces hay que tener cuidado con todo eso, ¿sí? Porque, ¿por qué se hacen las cosas? Ahí está el hallazgo, digamos, de lo que el Señor quiere que entendamos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre. Y esos son los cristianos, los que profetizaban, pero claro, que decían, el Señor dice, y el Señor no había dicho. O los que dicen, o los que predicaban, pero el Señor no los había delegado. ¿Sí? En un sentido ministerial, ¿estamos de acuerdo? Porque para esta función, que pueda ser respetable para algunos, menospreciable para otros, no importa, esta función, ¿sabe cuándo funciona, digamos, exitosamente? Cuando el Señor lo ha delegado a uno. ¿Sí? Cuando el Señor lo ha delegado. Cuando le da la autoridad para portar sus palabras a pocos o a muchos, según sea el caso. ¿Bueno? Si yo me voy y usurpo el lugar de otro y le robo las ovejas a otro, como a veces se ve en la mezquindad más despreciable del ser humano, que en todos está, pero que hay que contenerla, y le robo a los otros pastores y todo, y digo, escúchenme a mí, eso Dios no lo respalda. ¿Sí? Dios respalda el rebaño respetado que Dios asigna. ¿Sí? Eso es lo que Dios respalda. Sí. Esa es la voluntad de Dios, entre otras cosas, pero a eso se llega después de años de trajinar y con una persona lo suficientemente clara para que le enseñe esto a uno, como es el caso de que nosotros hemos sido bendecidos en ese sentido. Fuera demonios, echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y obviamente si van estos, pues ahí van todos, pero la Navidad, y yo puse el pesebre y puse al niño Jesús. Nunca tuviste en cuenta. El infierno se te iba viniendo encima porque los años iban pasando, ibas caminando hacia... Claro, y la muerte, pues uno no es que la vea lejos, uno la quiere ver lejos, también, entre otras. Pero claro, nos vamos acercando hasta que un día se encuentra allí. Las palabras de la persona más importante de la historia de la humanidad fueron el infierno y el cielo. Para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces esas cosas son de bendición para nosotros. Vamos a orar.